Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy vamos a hablar de esos documentos imprescindibles para la declaración de la renta. Y sí, amigos, ya sabéis que ha comenzado la declaración de la renta de este 2024 sobre el ejercicio 2023, que empezó el 3 de abril y que terminará el 1 de julio. Y bueno, pues en medio tenemos diferentes fechas, como la fecha para solicitar esa declaración telefónica o esa declaración presencial. Muy importante que cuanto antes nos pongamos en marcha para hacer esa declaración de la renta. Y recuerda, aunque no tengas obligación de presentar esa declaración de la renta, en muchos casos debes hacerla porque seguramente te va a salir a devolver. Y bueno, pues no es cuestión de dejar de recuperar ese dinero que ya has pagado de más. Como sabéis, este espacio está patrocinado por OptiRenta, que son esos especialistas en la declaración de la renta, más de 50 especialistas que se encargarán de absolutamente todo lo que tiene que ver con tu declaración de la renta. Y así conseguirás no pagar de más. Y es que cientos de millones en todas las campañas se pagan de más a la declaración de la renta, pues o por no hacer la declaración cuando nos podía haber salido a devolver, o, en la mayoría de los casos, por no aplicar esas exenciones, bonificaciones, deducciones a las que tenemos derecho, tanto estatales como autonómicas, y que, bueno, como no las conocemos, no las aplicamos. Así que OptiRenta, aquí abajo te dejo el enlace y no pagues de más en tu declaración de la renta. Y uno de los temas importantes cuando nos disponemos a hacer la declaración de la renta es conocer qué documentos necesitamos tener en nuestro poder para que, bueno, pues si la agencia tributaria nos reclama justificación, pues podamos disponer ya de esa documentación y, bueno, pues antes de que nos la reclamen, la podamos tener para realizar esa declaración de la renta. Documentos obligatorios, independientemente de por dónde obtengamos los ingresos. Vamos con ellos. Primero, DNI original y fotocopia del DNI si tenemos más de una persona en la declaración de la renta. Número IBAN de la cuenta bancaria. Referencias catastrales de todos esos inmuebles que tenemos en propiedad o, bueno, pues si vivimos de alquiler, la referencia catastral de ese lugar en el que vivimos de alquiler. Y, bueno, pues también puede haber otras circunstancias en las que seguramente lo que nos van a pedir es el recibo del IBI. También vamos a necesitar la autorización firmada por otros declarantes, así como la fotocopia del DNI si es el caso de nuestra declaración de la renta. Y como hemos dicho antes, muy importante poder aplicar todas las deducciones que nos corresponden, tanto estatales como autonómicas. Y bueno, pues cada una de esas deducciones va a necesitar una serie de documentación que nos justifique como beneficiarios de esas deducciones. Vamos a contarte los documentos más generales para aplicar esas deducciones más habituales. Si vives en un inmueble alquilado, bueno, pues vas a necesitar el NIF de ese propietario que te está alquilando esa vivienda y también los recibos de esos importes pagados por el alquiler. Por adquisición de vivienda habitual con ampliación del préstamo, vamos a necesitar esos saldos pendientes de amortizar del préstamo original. Si se tiene hipoteca, pues los recibos de los seguros. Por donativos, los justificantes de esos donativos. Muy importante que sepas que, bueno, pues hay otras deducciones interesantes, estatales, autonómicas, que debes revisar a ver si puedes aplicar o, bueno, que unos expertos como OptiRenta revisen por ti para poder aplicarlos en tu declaración de la renta. Bueno, pues cada una de esas deducciones puede tener nueva documentación que tenemos que aportar. Por ejemplo, si tenemos una deducción por haber comprado, vamos a imaginar, una bicicleta eléctrica, seguramente vamos a necesitar esa factura de compra de la bicicleta eléctrica por si nos piden justificar la misma. Luego tenemos documentos específicos por el tipo de ingresos que estamos declarando en la declaración de la renta. Primeros documentos, bueno, pues para esos rendimientos del trabajo. Primero, certificado de ingresos del pagador. Los importes de las cuotas satisfechas a los sindicatos y también a los colegios profesionales si en nuestro caso es obligatorio pertenecer a un colegio profesional. Gastos de defensa jurídicos por litigios contra la empresa o el empleador si los hubiera habido. Importante que sepas que si eres un pensionista que tiene obligación de realizar la declaración de la renta, pues también tendrás que aportar ese certificado de retenciones del IRPF de la Seguridad Social. Rendimientos del capital mobiliario e inmobiliario. Certificados de empresas, de entidades financieras y seguros.
Contratos. Recibo de los gastos de transmisiones de letras del Tesoro, de obligaciones o de otros activos financieros. Rendimientos del capital inmobiliario. Justificantes de ingresos. Gastos deducibles, en este caso serán las facturas por esos gastos, por los alquileres de plazas de garaje, locales comerciales, viviendas, etcétera, etcétera. Y sí, como esta información te está pareciendo interesante, pues te voy a solicitar que te suscribas al canal. Que le des aquí abajo, te suscribas, aceptes las notificaciones, le des a la campanita y pongas todas las notificaciones, así no te perderás ningún capítulo de estas series que vamos haciendo, en este caso de la declaración de la renta. Y es que para nosotros es fundamental que consigamos llegar a ese 1.000.000 de emprendedores y que, bueno, pues podamos hacer que las cosas se hagan de otra manera o presionar para que las cosas se hagan de otra manera y al final a los autónomos, a los empresarios, a los emprendedores, pues se nos permita realizar nuestra actividad, que no es otra cosa que generar riqueza. Está claro que para nosotros, pero también para el resto de la sociedad. Así que suscríbete y comparte esto con todo aquel que creas que pueda estar interesado. ¡Mil gracias! Ganancias y pérdidas por la transmisión de la vivienda habitual. Como bien sabes, tenemos que declarar esas pérdidas y ganancias cuando realizamos la venta de esa vivienda habitual. Bueno, pues para este caso nos van a solicitar los siguientes documentos. Fechas y escrituras de transmisión y adquisición. Importes reales, gastos y tributos de transmisión y adquisición. Declaración de los ejercicios en los que se aprovecharon esas deducciones por la vivienda transmitida, si los hubiera. Datos del préstamo hipotecario y capital pendiente de amortización a la fecha de la transmisión. Ganancias y pérdidas por transmisión de otros bienes. Estamos hablando de acciones, fondos de inversión y también, bueno, pues premios, subvenciones o similares. Pues en estos casos también tenemos que declarar esas ganancias o esas pérdidas dentro de la declaración de la renta. Y los documentos que nos van a solicitar son los siguientes. Fechas y escrituras de adquisición y transmisión. Importes reales, gastos y tributos de adquisición y transmisión. Certificados de los fondos de inversión. Justificante de los premios. Justificante de las subvenciones. Así que ya veis, amigos, dependiendo de esa actividad económica que desarrollemos o, bueno, pues esa actividad que declare en el IRPF, bien sea el rendimiento del trabajo, del capital mobiliario, del capital inmobiliario, esas pérdidas y ganancias, todo eso que tengamos que declarar en la declaración de la renta, pues tiene una serie de documentación que tenemos que garantizar tener en nuestro poder por si la agencia tributaria nos solicita esa información. También os digo que es muy recomendable tenerlo delante a la hora de hacer nuestra declaración de la renta o de encargárselo a expertos como los de OptiRenta. Aquí abajo tienes el enlace. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado interesante conocer esa documentación que tienes que tener en tu poder a la hora de hacer la declaración de la renta. Y bueno, pues yo te voy a pedir simplemente que te suscribas a este canal. No hace falta documentación, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones y si lo que quieres es seguir informándote del mundo del emprendimiento, de la economía, de las finanzas y en este caso de la declaración de la renta, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.